Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta nueva clase. Continuamos con nuestro tema relacionado a formulación y evaluación de proyectos, haciendo un recuento de lo que hemos visto. Pues ustedes ya abordaron temas como qué es un proyecto, el alcance, de alguna manera vimos los tipos de proyecto, la toma de decisiones para poder considerar la viabilidad de un proyecto. Y el día de hoy, entonces, los temas que vamos a abordar están relacionados con respecto a las fases de un proyecto y el proceso y evaluación de ese proyecto. Entonces vamos a dar inicio. Recordemos que en nuestro proyecto deberíamos ya estar empezando a generar ya la idea, el objetivo, el alcance del proyecto y pues de alguna manera construyendo ese marco teórico que nos facilita conceptualizar el porqué y la justificación de ese proyecto, como la problemática y demás. Bueno, dentro de las fases de un proyecto, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. Dentro de las fases de un proyecto es importante y es indispensable identificar que cada proyecto tiene un inicio, una planificación, una ejecución, un seguimiento, un cierre. Y como bien nos lo presenta nuestra diapositiva, eh, es importante recalcar y rescatar que cuando hablamos de la etapa de inicio, hacemos referencia a la definición, a toda la parte preliminar de aprobación formal de un proyecto. En la planificación, pues básicamente detallamos, ya sea a través de un cronograma, un diagrama de Gantt, pues cada uno de los elementos que están asociados a esa eh, planificación, de tal manera que sepamos quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué indicadores van a medir esa actividad y demás. En la ejecución, pues se lleva a cabo la ejecución del proyecto. El control, pues básicamente me va a permitir medir, supervisar los avances y el cierre, pues es la aceptación y formalización del proyecto como tal. Entonces, ahondando ya más en ese proceso, vemos que en la etapa de inicio se define el proyecto y su aprobación para ser ejecutado. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a determinar cuáles son todas aquellas consideraciones que se debe tener en cuenta al proceso de planeación del proyecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues básicamente lo que vamos a identificar es qué es lo que tenemos, cuál es la idea principal y de esa idea principal el alcance, pues para poderlo definir. En la parte de planificación se desarrollan los diferentes planes de gestión, cronogramas, lista de tareas, los entregables, los planes de recursos, planes de gestión de riesgos técnicos, administrativos y demás. En la parte de ejecución, pues es realmente donde se llevan a cabo las tareas que se planificaron, pues para poder completar esos entregables. Seguimiento y control, aunque esta fase suele ser eh, después de la fase de ejecución, pues en algunos momentos se pueden hacer durante todo el proceso. Esto se hace el control de todas las tareas ejecutadas, la comparación de la planificación, la definición y la ampliación de las contramedidas, pues en caso de que existan desviaciones. Y en la parte de cierre se certifica que se ha conseguido esos entregados. Realmente se valida que el cumplimiento del cronograma se lleve a cabalidad y pues por eso es que se da como vía a la culminación de este cierre. Y obviamente aquí se liberan los recursos, retroalimentación de gestión, todo el proceso de retroalimentación al proyecto y demás, que es lo que nos facilita a nosotros. Digamos que ustedes van a conseguir en cualquier bibliografía este tipo de
etapas o fases que les va a permitir a ustedes poder asimilar cualquier tipo de literatura, pues porque básicamente, y lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? Nosotros cuando vamos a comprar algún auto, alguna casa, o vamos ustedes que validaron la matrícula pues en la universidad y demás, pues hicieron toda esa primera etapa, como mirar qué quiero, qué recursos cuento, planifico a través de los tiempos que tengo que hacer para pagos y demás, se ejecuta, se generan procesos de retroalimentación de algún tipo de cierre. Por eso es importante que cada uno de ustedes interiorice cada uno de estos conceptos, pues porque realmente no es algo fuera de lo normal de lo que hacemos en nuestro día a día, sino realmente lo hacemos en nuestra cotidianidad. Todo el mundo, es más, en nuestro día lo que hacemos es planeamos qué vamos a hacer, lo ejecutamos, validamos qué se hizo, qué no se hizo, generamos acciones, le hacemos seguimiento y tomamos decisiones. Y básicamente esto es lo que se pretende con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando debemos adoptar algún tipo de medidas sobre el proyecto? Pues nada, simplemente debemos dejar esas brechas en los tiempos de ejecución de las tareas, pues para que no lleguemos a realmente afectar a la ejecución del proyecto. Entonces, simplemente dentro de nuestro cronograma validamos y se facilita realmente que se realice ese proceso. Cuando hablamos de las etapas del proyecto, pues aquí ustedes contemplan esas fases, pero es importante tener otro tipo de técnicas y herramientas para gestionarlo. ¿Por qué? Porque no solamente son eh, hacer el cronograma, validar que se haga, definir qué recursos requiero, hacerle seguimiento y medición y hacer de todo el proceso de evaluación. No. También depende muchísimo de cómo se trabaja en equipo con los que están involucrados en el proyecto. Entonces, la comunicación dentro del proyecto, asumiendo esto como una habilidad o una competencia realmente valiosa para la consecución de todas esas actividades, es supremamente importante. Entonces, aquí podemos validar que, no sé, el ejecutor y ustedes que van a ser los gerentes del proyecto, que son la cara visible del proyecto, tienen que estar en el centro del equipo, porque de alguna manera ustedes son ese director de orquesta y esto implica muchísima comunicación. Entonces, por este motivo, las habilidades de comunicación se deben incluir dentro de todos los aspectos a desarrollar cuando se accede a asumir este cargo de líder de proceso, de proyecto. Entonces aquí ustedes van a tener que comunicar al equipo, fomentar que se comuniquen con ustedes, informar siempre cómo va a ser el canal de comunicación, recibir los comentarios, conseguir que todo pues realmente sea un proceso de retroalimentación y que sea favorable para el equipo. Pero bueno, ustedes deben primero que integrar su equipo, ¿cierto? Entonces en el proyecto va a haber un conjunto de tareas interrelacionadas y ejecutadas por quienes, pues por personas. Por ello es importante que todas estas personas integrantes del proyecto sepan lo que deben hacer, cuándo lo deben hacer, que dispongan la información necesaria para hacerlo, que se sientan partícipes de ese proyecto. Entonces, deben ustedes que integrar sus equipos de trabajo de tal manera que sean óptimos, integrales y que realmente sean exitosos. Cuando digo exitosos es que realmente fomenten todo este tipo de valores, la comunicación, el respeto, el código de honor y demás que de alguna manera los va a ayudar a fortalecer el desarrollo de las actividades. Informar. En cualquier proyecto existe siempre un conjunto de personas que van a participar directamente del proyecto y de alguna manera otras personas que sin participar en el proyecto pues, se van a afectar por el resultado y por lo tanto necesitan ser informadas del mismo. Entonces, entregar siempre a cada persona la información necesaria y el objetivo importante. Por ejemplo, en los proyectos sociales, cuando se va a intervenir una vía, cuando se va a intervenir, o sea, el parque de la comunidad, pues siempre se tiene que mencionar que va a haber afectación por el ruido, por el polvo y demás,
porque de alguna manera los voy a afectar, a pesar de que es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad, pero en el proceso de la construcción se va a ver afectada a mucha gente. No sé si hay un hospital cerca y hace mucho ruido, pues el tema de los pacientes y demás. O ustedes dentro de la organización con su proyecto, resulta que van a alterar algún tipo de informe y demás, pues lo importante es que todos sepamos qué hacer y cómo hacer, pues para que realmente no se genere tanto conflicto. Obviamente, si yo informo, pues lo importante también es que me informen. Entonces, esta es otra cara de la comunicación, porque también ustedes como líderes de proyectos deben estar informados, deben necesitar conocer, recibir información, comentarios, estado del proyecto, por problemas o posibles problemas. Entonces, tienen que hacer un feedback constante para justamente evitar conflictos. Y si los hay, pues nos toca, bueno, uno, tratar de evitarlos y dos, pues solucionarlos. Entonces, el hecho es que todo proyecto donde se está ejecutando por personas, pues implica que existan conflictos, ¿cierto? Entonces, puede ser conflictos de índole técnico, pero también personal. Y pues la idea es que se puedan gestionar por parte de ustedes como líder de proyecto mediante la comunicación. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer ese proceso de comunicación, pues porque al fin y al cabo estamos hablando que es una de las habilidades y características principales que debe tener un proyecto, pues la comunicación tiene que ser precisa. Entonces, el hecho de mandar una gran cantidad de información a una misma persona a veces dificulta que ésta se pueda focalizar en aquello que es importante y lo puede llegar a afectar. Se abruma con tanta información. Entonces, eso le puede generar confusión. Por eso es recomendable que la comunicación sea directa, ajustada al objetivo, que cada uno sepa qué es lo que realmente debe hacer, cuándo lo debe hacer, qué debe entregar, cómo lo debe entregar, pues para que no se pueda confundirse y pues que realmente que no se sienta con ese exceso de información que no sepa qué hacer. La información debe ser continuada, es decir, dentro de los límites que nos marca el sentido común, pues es mejor transmitir frecuentemente pequeñas cantidades de información que comunicar mucho de golpe. O sea, en una reunión 3 horas informando cómo va a ser todo el proyecto, no sé. Marca la generalidad y se va generando reuniones pertinentes de acuerdo a cada uno de los procesos que lleve a cabo, de tal manera que todos podamos hacerle un buen seguimiento. Entonces eso va a facilitar que la persona que reciba esta información pues la asimile, que realmente se sienta parte del proyecto y que sepa qué es lo que debe hacer dentro del proyecto. Entonces cada persona debería recibir esa información que necesita en el momento justo. Entonces no es que yo informe todos como si yo esta clase se las grabara en una sola sesión, no sé, 10 horas de grabación y ustedes de una vayan a hacer un proyecto, ¿no? Pues la idea es que eso vaya fomentándose poco a poco, pues para poder tener una coherencia y para poder tener una captación mejor de la información. Y obviamente ustedes saben que todo nivel de comunicación va orientada a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel operacional. ¿Y eso qué implica? Que la información que nosotros suministremos debe estar alineada a quién se la voy a transmitir. Es muy diferente transmitir una estrategia de un director hacia un gerente que de un director hacia un operario, de pronto por la terminología técnica o por algunas palabras que pueden ser confusas para el operativo. Bueno, entonces nos toca adecuar todas esas estrategias, pero a cada nivel de esa pirámide de comunicación. Adicionalmente, la comunicación, obviamente, cuando hablamos de comunicación debe ser participativa, ¿cierto? Entonces, como hemos hablado, uno de los objetivos que persigue la comunicación es que todo el mundo esté informado, pero para ello debemos fomentar que la comunicación sea bidireccional y introducir a todas estas personas para que puedan aportar conocimientos, puntos de vista que puedan favorecer a los objetivos del proyecto. Y esto especialmente es importante en la fase de planificación o el inicio de la ejecución, donde hay especial interés por descubrir qué requerimientos hay, qué podemos tener como riesgos. Y adicional a eso, la comunicación debe ser abierta. Entonces, por regla general, es siempre mejor ser abiertos, incluso con los puntos negativos.
Entonces, no es intentar esconder la información, no. En ese sentido, es mejor decir que algo va mal y que debemos generar acciones correctivas, que debemos solucionarlo, en vez de decir, me quedo calladita, no digo nada. Entonces, de esa forma evitamos rumores, sensación de descontrol, no sé, nervios, etcétera. Entonces, es importante que tengamos muy claro que debe ser abierta. Obviamente, como estamos trabajando con personas, va a haber muchos tipos de información. Entonces, encontramos una información o una comunicación interna formal, una comunicación interna y también que sea informal, una comunicación externa y que sea informal y una comunicación externa que sea formal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunicación interna, formal, es decir, como las que tenemos a nivel jerárquico, cuando los tenemos informes o cuando ustedes presentan algún tipo de resultados hacia su jefe o superiores, pues eso es una comunicación dentro del mismo proceso, pero es formal. Entonces, esta comunicación se debe desarrollar dentro del equipo a través de canales formales. Entonces, no es que yo les dejé un papelito y se lo dejé ahí, no, sino que realmente tiene que existir una distribución de información oficial del proyecto relacionada, pues, obviamente con estos objetivos. Entonces, puede permitir que la información esté muy bien determinada, ya sea si ustedes tienen que pasar un informe periódico cada lunes o cada mes, etcétera. Cuando tengo comunicación formal, ya no interna, sino externa, es decir, puede ser a un consultor, puede ser a un asesor y demás, pues es similar al anterior, o sea, deben existir un protocolo, pero y obviamente a través de los canales formales y aquí se debe dejar constancia de qué información se transmitió, pues porque de alguna manera puede llegar a afectar los objetivos y entregar por parte de ese alcance que tenemos. Entonces, no sé, los informes de seguimiento serían un buen ejemplo de comunicación formal externa, pues porque yo tengo que pasarle mensualmente, semanalmente ese informe. Cuando tenemos una comunicación informal, interna o externa, este tipo de comunicación, digamos que es el más habitual dentro de un proyecto, porque nos estamos relacionando todo el tiempo, de pronto ahí sí puedo mandar un WhatsApp, puedo dejarle la notica, el audio, y pues obviamente porque como es un carácter informal a veces ni siquiera queda registro porque me encontré en el pasillo con alguien y, ay, no se te olvida hacer tal cosa, mira, ah, bueno, sí, 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 ya. Entonces debemos tener un criterio suficiente como para determinar qué tema es importante que lo puedo abordar así en el pasillo o realmente si requiere escalonamiento y requiere un correo con copia al jefe, lo que sea. Entonces es importante poder identificar ese tipo de aspectos. Cuando hablamos de correos electrónicos o documentos para este tipo de comunicación dentro del proyecto, es muy habitual, pero debemos considerar que hacer ese soporte escrito puede ser considerado una comunicación formal. Sin embargo, dependiendo cómo sea ese canal, o sea, si es del correo institucional o si es de tu correo personal, entonces así ya se considera si es realmente formal o informal. Entonces es importante considerarlo. Cuando generamos este tipo de reuniones, si ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué me está hablando de comunicación y de reuniones cuando estoy hablando de las etapas del proyecto? Como bien lo mencionaba, las etapas del proyecto me ayudan a garantizar el orden y la secuencia lógica de información que me va a permitir que el desarrollo de mi proyecto sea factible. Pero recordemos que no solamente es hacer el cronograma, el diagrama de Gantt, tener informes y demás, sino que ustedes están relacionadas directamente con personas y por eso una de estas habilidades como es la comunicación es tan importante. Entonces, lo mismo cuando ustedes vayan a generar reuniones, pues se debe generar una citación, se debe presentar, se debe socializar y oficializar el proyecto, los integrantes del proyecto, también dependiendo del rol que se tenga, la responsabilidad de cada uno, definir el alcance que tiene cada uno de sus miembros, eh,
algunas restricciones o limitaciones del proyecto, el planteamiento del proyecto. Entonces, de alguna manera estamos garantizando que cada miembro de la organización esté informado y no tengamos de pronto ni dudas ni comentarios que nos lleguen a perturbar el desarrollo normal y ejecución del proyecto. Entonces, cuando ya tenemos esos objetivos y los tipos de comunicación que ya vemos que existen, pues ustedes tienen que definir un canal de información, o sea, que esa comunicación sea formal, es decir, si va a ser a través de una plataforma o si va a ser a través de solo un correo, si va a ser o cómo va a ser, si medio escrito, como ustedes consideren pertinente. Pero sí es importante definirlo para que todos estén al alcance, que todos sepan qué es lo que deben entregar y cómo se deben comunicar. Entonces, si es la constitución, por ejemplo, del proyecto en un project management o en una herramienta de estas, pues poder saber qué debe contener, dónde puedo tener el alcance, los objetivos, qué se pretende hacer, el cronograma, con eso pues yo estoy informada, o sea, si estoy, no sé, estoy un poco dispersa hoy en el trabajo, pero no recuerdo qué es lo que tengo que entregar ni cuándo, pues que yo tenga dónde recurrir para poder evidenciar y validar cómo, cómo va la ejecución del proyecto y qué debo hacer. Entonces, sí o sí, es importante que ustedes puedan definir ese, ese alcance. Entonces, para que no se nos olvide cómo debería ser ese proceso. Y obviamente tener en cuenta que yo debo analizar a quienes tengo que involucrar en mi proyecto. Recuerden que en un proyecto pueden haber actores internos y actores externos. Los actores internos son los que están asociados directamente a la organización, los directores, los departamentos y demás. Y los externos, pues va a ser los clientes, los proveedores, de pronto algunas empresas y demás, pero sí o sí necesitamos como tener eso muy bien identificado, lo cual nos va a permitir saber con quién puedo contar, a quién necesito, si requiero algún permiso, no sé, los que vayan a crear empresa, pues necesitan tener un análisis muy bien detallado de quién es ese análisis de involucrados, qué intereses tienen, cómo perciben la solución que ustedes están planteando, qué limitaciones pueden tener y de alguna manera ahí desarrollar realmente cómo actuar estratégicamente con cada uno de ellos. Entonces, por eso es desde qué grado de influencia tiene ese grupo de interesado y qué limitación puede llegar a, a tener. Entonces, qué es favorable, me va a permitir validar qué es favorable para el proyecto, qué es desfavorable y de alguna manera la estrategia que debo tener para poderlo abarcar. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, que está hablando de la tipología y esa habilidad tan importante como es la comunicación y adicionalmente el análisis de los actores que están dentro de mi proyecto, es decir, en esa etapa de planificación yo tengo que identificar quiénes son los actores directos e indirectos de mi proyecto, quién voy a necesitar, qué permisos debo solicitar, quién me va a dar la parte financiera, etcétera, ya sean internos o externos, pero sí debemos hacer como ese listadito, ese inventario, llamémoslo así, para poderlo tener súper claro y poder trabajar bajo estrategias que me faciliten la coordinación de los mismos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo creo que ya en esa etapa de planificación, supervisión y control. Cuando nosotros partimos de esos proyectos, pues tenemos todo el tema de la idea, de una preinversión, de una inversión y de una operación. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente cuando nosotros necesitamos generar este tipo de proyectos, pues lo que buscamos básicamente es poder tener esa preparación, y cuando hablo de esa preparación necesito tener realmente el pre de esa inversión, es decir, cómo voy a hacer ese estudio y cómo, eso es como un proceso cíclico, ¿no? Entonces ese proceso reconoce estas cuatro grandes etapas. Entonces la idea, la preinversión, la inversión y la operación.
Ya no lo vemos como el de preparación, análisis, como lo vimos anteriormente, en donde estamos en papel colocando qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, sino aquí ya estamos viendo como la etapa de la relación de beneficios. Entonces, en esta, por ejemplo, en la etapa de idea, se puede enfrentar sistemáticamente bajo una modalidad de gerencia de beneficios. ¿Esto qué quiere decir? La organización está estructurada operacionalmente, obviamente bajo ese esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas que faciliten un proyecto. Para ello, pues, ¿qué hacen? Identificar ordenadamente problemas que pueden resolverse y oportunidades de negocio que se pueden aprovechar. Entonces, al tener ese listado, simplemente ranquean qué es lo que necesita la organización de manera inmediata. Entonces, estos diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar esa oportunidad pueden constituirse como ideas de un proyecto. Entonces, por ejemplo, frente a un problema de fallas frecuentes de maquinaria, pues van a surgir los proyectos de reemplazar la maquinaria o cerrar la planta para subcontratar ese servicio o incluso de seguir con la situación actual si fuese mejor que las otras opciones, ¿cierto? Entonces, asimismo se podrán aprovechar oportunidades de negocio vendiendo materiales de desecho, se podrán estar que podrían, perdón, estar botándose por ahí y realmente los pueden procesar pues para generar un valor agregado y después venderlos. Muchas empresas hacen eso. Entonces, controlando la disposición final de sus recursos, lo que hacen es dejarlo como insumo para artesanías o cosas de ese estilo para abrir otras unidades de negocio. Entonces, aquí puede afirmarse que la idea de un proyecto más una ocurrencia afortunada, obviamente, de un inversionista, pues representa la realización de ese diagnóstico que identifica varias vías de solución. En la etapa de preinversión, pues se realizan los 3 estudios de viabilidad. Entonces, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Entonces, como ya lo vimos, se realiza solo la viabilidad financiera, por lo que pues obviamente la explicación de esta etapa se concentrará pues en estos aspectos. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque como yo les comenté, en futuras sesiones vamos a ver toda una herramienta financiera que me va a permitir validar esa viabilidad. Entonces, ese estudio inicial es denominado perfil, el cual se denomina a partir tanto de la información que ya tengo, la experiencia, el juicio común y obviamente la opinión que da la experiencia también, ¿no? Ya sea en términos monetarios, ¿por qué? Pues porque me va a permitir estimar temas globales de inversión, costos, ingresos, pues sin entrar a investigaciones como de terreno, ¿no? Ahí mucha gente es muy experta con solamente saber cómo ha sido el proceso de la divisa, ya puede llegar a decir si es viable o no, de acuerdo, obviamente, a esa experiencia. En este análisis es fundamental efectuar algunas consideraciones previas acerca de la situación, es decir, sin el proyecto. ¿Por qué? Porque aquí nos va a facilitar si es conveniente o no su implementación. Entonces, por ejemplo, podría ser muy atractiva la idea de construir un edificio de locales comerciales si en su momento dado se detecta una gran demanda para ello. Sin embargo, es posible que al investigar sobre los permisos de construcción otorgados se descubra que la competencia que enfrentará el proyecto al terminarse la edificación será tan alta que más vale pues abandonar la idea antes de iniciar su construcción. ¿Por qué? Porque ya la experiencia sabe, no, es que de acuerdo, si vamos a entrar a competir con alguien con más experiencia, con más, pues nos vamos a perder el tiempo. Nos podemos presentar, obviamente, adquirir experiencia, pero sabemos que eso no va a ser la fuente netamente para poder llevar a cabo el proyecto. Bueno, por otra parte, este nivel frecuentemente hace que se seleccionen aquellas opciones que se demuestran más atractivas, ¿no? Pues para la solución del problema y el aprovechamiento de esa oportunidad que tenemos vigentes con respecto a la idea. Entonces, otro estudio de viabilidad que hacemos nosotros es llamado la prefactibilidad. Esto, ¿aquí qué pasa? Este profundiza y se hace más acentuado en la investigación y se basa principalmente en información de fuentes secundarias para definir con cierta aproximación qué variables asociadas, no sé, al mercado, a las alternativas técnicas de producción, a la capacidad financiera de los inversionistas,
Entonces, básicamente se estiman inversiones probables, los costos de operación, los ingresos que se demandarán y que esto va a generar el proyecto. Entonces, este estudio básicamente se caracteriza por descartar esas soluciones con mayores elementos de juicio. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Vamos a profundizar en aspectos señalados previamente en la primera etapa, en la de perfil, ¿sí? Aunque sigue siendo esa investigación, pues utilizamos con eso, con la experiencia y demás, pues nos basamos en estudios con información secundaria, de pronto no demostrativa, es decir, no vamos a ir a hacer una investigación de mercados, pero sí con datos secundarios, no sé, la evolución del sector, el crecimiento del sector, que nos va a permitir poder hacer cálculos de inversión y así pues hacerlo. Entonces, básicamente cuando tenemos esos estudios surge una recomendación de aprobación. ¿Y esto qué pasa? Cuando ya pasamos esa etapa de prefactibilidad, les decimos, no, tenemos que ahondar más la información porque ya vemos que sí, realmente con la información que tenemos como base vemos viable. Entonces, seguimos con la etapa denominada factibilidad. En ella se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos mayormente y pues anteriormente, perdón, comparadas con la de los estudios que se hicieron en la etapa ya sea de perfil, de prefactibilidad, de preinversión, de tal manera que al acumular todo esto podamos tener un juicio de valor realmente en variables financieras, económicas y obviamente aquí sí debe ser bastante demostrativo para justificar esa valoración. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de factibilidad, entonces aquí ya colocamos más atención a indicadores financieros, a los estados proyectados, estado de ganancias, balances proyectados de tal manera que realmente estemos soportando que lo que estamos diciendo, que esa idea que proyectamos realmente es buena. Entonces, en este estudio se constituye como uno de los pasos finales de la etapa de preinversión. Por tal motivo, las responsabilidades de nosotros como evaluadores, más allá de ese estudio de viabilidad, está por velar realmente por la optimización de todos aquellos aspectos que van a depender de una decisión, ya sea de tipo económico, no sé, la tecnología, la localización, entre otros, y también todo el tema del estudio del proyecto. Entonces, cualquiera que sea la profundidad con la que se realice, se debe distinguir. Entonces, en la etapa de formulación, en la etapa de preparación y en la etapa de evaluación. Entonces, recordemos, en la parte de formulación tiene esos dos objetivos. Definir las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud. En la etapa de preparación, pues la metodología muy bien definida que busca determinar la rentabilidad de inversión del proyecto y en la etapa de evaluación es justamente lo que me va a permitir evaluar. ¿Listo? Ojo que en muchos casos es necesario hacer las evaluaciones durante la etapa de formulación y de preparación, aunque la podemos hacer en cualquier etapa, ¿no? Pero a veces consideramos que solamente es en evaluación al finalizar para ver los resultados. No, nosotros lo podemos hacer durante esa etapa de formulación y preparación. Entonces, no sé, por ejemplo, para decidir si se compran o se fabrican los envases. Entonces, aquí, si se construyó, si se arriendan oficinas o si se hace una o más plantas, pues entre otras muchas decisiones. Entonces, ahí hacemos todo el tema de evaluación dependiendo de las actividades que ya se plantearon durante ese proceso. Entonces, lo más común es realizar estudios de perfil para seleccionar la combinación de esos factores que dé la configuración definitiva del proyecto. ¿Esto qué pasa? Aun cuando en algunos casos se haga más recomendable un estudio de profundidad, para uno, no sé, o más interrogantes, pues se debe resolver durante la etapa de formulación. No podemos dejar ya de este tipo de situaciones ya cuando lo estamos ejecutando. Es importante rescatar que en la etapa de formulación y preparación se reconocen a su vez dos subetapas. En una se caracteriza por recopilar información y la otra por sistematizar ya en términos monetarios la información disponible. O sea, uno verificó lo que hay y la otra, bueno, eso monetariamente o en dinero que me representa. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre traducimos todo como en ese flujo de caja que nos servirá pues para evaluar ese proyecto. Si bien
se habla de ese flujo de caja, es posible distinguir tres tipos en función de ese objeto de evaluación. Entonces, de esta manera habrá un flujo de caja para medir la rentabilidad de toda la inversión, independiente obviamente de sus fuentes de financiamiento. Otra para medir la rentabilidad solo de los recursos aportados por el inversionista y otro para medir la capacidad de pago. Es decir, si independientemente de la rentabilidad que pueda tener ese proyecto, puede cumplir con las obligaciones impuestas con las condiciones de la deuda. Y por otra parte, en la etapa de evaluación es posible distinguir tres subetapas: la de medición de rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del proyecto. Entonces, cuando calculamos esa rentabilidad, se hace sobre la base de ese flujo de caja que se proyecta. Entonces, a su vez, sobre la base de una serie de supuestos. Por eso es que hablamos de un análisis cualitativo que va a complementar la evaluación realizada con todos esos elementos cuantificables que pueden incidir en la decisión de realizar o no el proyecto. Teniendo en cuenta pues esto que acabamos de decir, pues básicamente necesitamos tener un proceso de evaluación del proyecto, ¿cierto? Cuando hablamos del proceso de evaluación del proyecto, hacemos referencia a algo muy importante. Bueno, antes se me había olvidado con el tema de la evaluación de habilidad económica. Para finalizar, recordemos que tenemos la formulación y la preparación y la evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de lado ese estudio de ese proyecto como ese proceso cíclico. Entonces, por eso es que debemos identificarlo como proceso cíclico. Permítame un segundo. Validamos que la presentación, exacto, esta es la que quiero que veamos. Entonces, ahí es en donde identificamos aspectos los más débiles del proyecto y se deben, obviamente, identificar y tener una dedicación especial. El análisis del completo de un proyecto requiere por lo menos la realización de 4 estudios complementarios, ya como lo habíamos visto: el mercado, la parte técnica, la parte organizacional, administrativo, legal y financiera. Entonces, estos 3 primeros, que estoy hablando básicamente de el mercado, la parte técnica, organizacional, administrativa, proporciona fundamentalmente información económica de costos y beneficios. Y este último, que es el tema del financiero, pues este me va a permitir generar información, construir los flujos de caja, el análisis del proyecto y obviamente pues con los otros estudios que ya se tenían previamente, pues para considerar ya, no sé, un impacto ambiental, un estudio transversal, la viabilidad económica, etcétera. Y esto es lo que pretendemos ver en esta gráfica. Entonces aquí realmente lo que tenemos que hacer son todos los estudios en las diferentes etapas y qué debería yo construir dentro de cada uno de esos elementos que me va a permitir socializar después del proyecto. ¿Bien? Es importante rescatar y recalcar que cada uno de ellos me va a generar un estudio adicional, que es el que queremos que nosotros o que queremos que ustedes sepan a través de las diferentes herramientas para poderlo construir. Y por eso es que estábamos hablando de establecer esa viabilidad a través de esa idea. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la idea, pero no construimos y no detallamos la viabilidad, pues difícilmente podemos abordar. Se me fue la final. Bueno, debemos nosotros tener en cuenta el alcance de ese estudio, de esos proyectos. Entonces, partiendo de eso, ustedes se dan cuenta que el estudio de esa viabilidad, y ya sea de acuerdo a esos aspectos, comercial, por ejemplo, indicará si el mercado es o no sensible al producto o al servicio que estamos ofreciendo.
es decir, la aceptabilidad que tendrá nuestro proyecto, nuestro consumo o el uso, permitiendo así pues que determinamos si vamos a arrancar con eso, si lo vamos a postergar con esa idea o simplemente la vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque en muchos casos esa viabilidad comercial se hace con el estudio de mercado y viabilidad financiera y se determina realmente ya si vamos o no vamos. Con respecto al estudio de viabilidad técnica, analiza las posibilidades en los materiales, ya sean físicos, químicos, de producir ese servicio o ese bien que se va a hacer durante el proyecto. Entonces, muchos proyectos van a requerir que sean aprobados técnicamente para que garantice esa capacidad de producción. A veces incluso antes de determinar si son o no convenientes desde el punto de vista de rentabilidad económica. Entonces, por ejemplo, si las propiedades de la materia prima nacional permiten la elaboración de un determinado producto, si el agua tiene la calidad requerida para la operación de una fábrica de cervezas o si existen las condiciones geográficas para la instalación de puerto. Entonces, de ahí empezamos a validar, bueno, sí, si esta es mi idea, pero tengo que construir un puerto, pues a ver, no lo podría hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son estrategias que son excluyentes, que no vienen asociadas a mi proyecto, sino que nos toca que otra persona lo desarrolle para que podamos incluirnos dentro de esa solución. Entonces, el proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser técnicamente factible. Es decir, tengo la idea, realmente va a funcionar y adicional a eso en el aspecto técnico también, porque tengo los recursos para ello. Pero, sin embargo, podrían existir algunas restricciones de carácter legal que impedirán su funcionamiento en estos términos y pues obviamente puede existir estas dificultades para la ejecución. Entonces, limitaciones en cuanto a la localización o el uso del producto. Si vamos a exportar en un sitio donde es prohibido ese producto o los elementos que contienen ese producto, por ejemplo, o las políticas restrictivas del país a que vayamos a ir. Entonces, es importante identificarlo. El estudio de la viabilidad organizacional, pues, es el que normalmente recibe menos atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por esa falta de capacidad administrativa para ponerlo. Entonces, el objetivo de este estudio es principalmente definir si existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad e implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. La importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un estudio de viabilidad financiera con un doble objetivo: estimar la rentabilidad de la inversión y verificar si existen incongruencias que permitan apreciar la falta de capacidad de gestión. Entonces, aquí lo importante es que debemos actuar dependiendo a esa gestión, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene al negocio? Si se detectan inconsistencias, pues probablemente el inversionista no querrá ponerlo en marcha. Entonces, nos toca hacer eso. El estudio en cuanto a viabilidad financiera de un proyecto, pues básicamente, ¿qué hace? Determina en un último término su aprobación o rechazo. Este va a medir la rentabilidad, es decir, el retorno de la inversión, todo medido en esas bases unidades monetarias. Entonces, este estudio de viabilidad ha ganado cada vez mayor importancia porque realmente es lo que sí o sí nos va a determinar qué es. Cuando hablamos de evaluación, ya sea como una herramienta que provee información de carácter ambiental, hoy en día ustedes saben que todas las naciones estamos trabajando para lograr una mitigación ambiental. No solo porque la comunidad o nosotros estamos ya teniendo un poco más de cultura, sino que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y de alguna manera hoy las empresas se miden a través de qué tanto impactan ambientalmente, por eso tenemos las certificaciones ISO que me garantizan que yo soy, dentro de mi proceso de producción, estoy garante a todo el tema ambiental. Entonces, esas son normas también que debemos tener en cuenta. Algunas son impuestas en materia de regulación ambiental, pues, y para prevenir futuros impactos
negativos pues causados pues por nuestro desarrollo. Entonces debemos cumplir esas normas tanto en esos costos operacionales como la de inversión, pues porque se deben tener en cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? Todo el tema ético, emocional, social, pues ustedes saben que cuando hicimos ese análisis de involucrados o de actores en donde verificamos a quién podemos impactar de manera positiva y negativa, debemos tener en cuenta todo el tema ético, emocional y social, porque al fin y al cabo todos los proyectos que se desarrollan son para las personas y pues para eso debemos enfocarlos. Entonces, la profundidad con que se analice cada uno de estos procesos, pues va a depender de cada característica del proyecto, y obviamente de esos estudios económicos, técnicos, pero ninguno de los factores restantes pues debe obviarse dentro de ese estudio de factibilidad. Entonces, por lo tanto, debemos considerar todo el tema financiero, viabilidad comercial, viabilidad técnica, viabilidad legal, de impacto ambiental y organizacional. Y si se tratan con sus respectivos estudios, pues la idea es poder disminuir las consecuencias que nos van a limitar realmente el proceso. Entonces, con esto ya culminamos como toda esta etapa de validación de nuestro proyecto, en donde tenemos pues las fases y sobre todo, contemplamos realmente ese proceso y esa evaluación del proyecto. O sea, consideramos que no solamente debemos regirnos por un solo aspecto, sino por muchos. Esa es una cadena de información la que me permitirá evaluar esa factibilidad de mi proyecto o no. ¿Cuál es la idea? Que nosotros en la siguiente clase empecemos a ver todos esos estudios técnicos, administrativos y legales, pues para que ustedes puedan ir complementando ahí su información. No me resta más sino desearles éxitos en su vida, en sus proyectos que tengan realizados, y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Una feliz tarde, noche o días para todos. Que estén bien.